Muy bien, estimados estudiantes, vamos a iniciar la clase de psicología y el tema para hoy día es búsqueda de la identidad 2, autoconocimiento y autoestima. Temas muy importantes para que nosotros podamos lograr también nuestros objetivos de vida. Nos podemos ver en diferentes facetas en nuestra vida y podemos vernos a veces, como en este caso, siendo un gatito, me puedo ver como un león, porque dice que lo que más importa es cómo te ves a ti mismo. Una gran reflexión. Tenemos un conjunto de habilidades, destrezas que nos pueden llevar a conseguir el triunfo, siempre y cuando nosotros conozcamos realmente acerca de nuestras propias potencialidades. Es por eso que el día de hoy vamos a tocar los puntos de autoconocimiento, autoestima, imagen corporal, comprensión de los demás, la comunicación y sus estilos. Primero, vamos a desarrollar el punto de autoconocimiento, que nos dice que es un proceso reflexivo. La toma de conciencia de sus cualidades y defectos. Es decir, esa capacidad de conocerse a sí mismo, que significa percibirse integralmente en forma realista de lo que somos realmente, en cuanto a tu aspecto físico, en cuanto a la forma que tienes de pensar, tus pensamientos, tus sentimientos, la forma que tienes de interactuar con otras personas. Es decir, la capacidad que tienes de identificarte a ti mismo, de reconocer tu modo de sentir, de pensar, de actuar. Estos puntos son básicos para hablar de un autoconocimiento. En otras palabras, ¿cuánto realmente te conoces a ti mismo? La toma de conciencia que tienes para identificar estos aspectos esenciales de tu persona, de tu forma de relacionarte con los demás. Por lo tanto, es importante conocer esas dimensiones. Hay que evaluarse. Hay que evaluarse con respecto a esos aspectos. Ese aspecto de tus aptitudes, que vendría a ser tus habilidades. ¿Tú conoces realmente cuáles son tus habilidades intelectuales? ¿Estás seguro de eso? ¿De tus talentos? Recordemos la clase anterior que hablábamos de talento cuando tú realizas una actividad y tu rendimiento está por encima del promedio de los demás. ¿Conoces realmente cuáles son tus talentos? ¿Tus destrezas? ¿Tus competencias? Ese conjunto de habilidades para responder a ciertas expectativas en la vida. ¿Cómo es tu motivación? ¿Cuáles son esas ilusiones que te van a llevar a alcanzar tus metas, tus deseos, tus aspiraciones? ¿Cuánto estás verdaderamente motivado? ¿Cómo te sientes ahora realmente motivado? ¿Porque vas a alcanzar tus sueños? Porque la motivación es importante. Es el punto en el cual nos impulsa a lograr nuestras metas. Entonces debes hacer un sinceramiento de tu autoconocimiento. Y tus valores, que son los que te guían el comportamiento, que se van a expresar a través de los juicios de tus acciones.
Es decir, son tu base de las creencias. El punto importante, valioso e importante en la vida. Y tu personalidad, la forma de ser, cómo eres, por ejemplo, en la interacción con tus demás compañeros, con las personas con quien viven de repente por tu casa, con tu familia mismo. ¿Cómo expresas tus rasgos cognitivos, afectivos, conductuales de manera permanente? Esa es tu personalidad. ¿Y por qué es importante, estimados estudiantes, tener un autoconocimiento de sí mismo? Porque nos va a permitir autorregular nuestras propias emociones. Cuando tú te conoces a ti mismo, te permite regular tus propias emociones. El autoconocimiento te va a dar sentido y un propósito a tu existencia, porque tú sabes quién eres, cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus valores, tu motivación, tu personalidad. Entonces, eso te va a dar sentido a que tú tengas metas claras en la vida, que tengas un propósito consistente en tu vida. E incluso te va a favorecer, porque como tú te conoces, sabes cuáles son estos factores, entonces tú vas a tener la oportunidad de comprender a los demás en el día a día, en el convivir, en tus relaciones interpersonales. Y obviamente te va a permitir nada menos que poder afrontar situaciones a veces hasta adversas, los retos, situaciones complejas, porque como te conoces a ti mismo, estás preparado para poder afrontar estas situaciones de riesgo. Entonces, conociéndonos podemos lograr la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Y obviamente esto viene aunado a una educación, ¿no?, adecuada que podamos haber percibido, que nos va a llevar a una situación de una libertad para que nosotros podamos expresar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro actuar, y podamos por lo mismo ser consecuentes de nuestros actos. Entonces, se dan cuenta, estimados estudiantes, lo valioso que es autoconocernos. Y eso queda como tarea para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues con la reflexión. Tenemos que ser reflexivos. Piensa el día a día cómo te comportas, cuáles son tus valores, cuáles son tus actitudes. Muy bien. Y otro punto importante en la búsqueda de identidad es la autoestima, que es la evaluación que el individuo hace y que generalmente mantiene respecto a sí mismo. Es decir, que te evalúas tú, que tú mismo te evalúas y te das tu propia aprobación de lo que eres realmente, o también te desapruebas a ti mismo. Ese es el autoestima. La actitud de aprobación o desaprobación que va a indicar en la medida en que el sujeto se siente capaz, o se siente exitoso, o se siente disminuido, o se siente valioso. Es el proceso de valoración con respecto a nuestra manera de ser, a nuestra conducta, nuestro comportamiento, incluso a nuestros rasgos corporales y nuestro propio carácter. Entonces, esa es la autoestima, esa evaluación que el individuo se hace a sí mismo y que nosotros debemos trabajarlo constantemente. Tenemos que evaluarnos, sí. La autoestima, pues, nos va a permitir una vivencia psicológica, ¿no? Porque es como una vivencia psicológica natural que tiene el ser humano y que nos va a permitir, obviamente, tener una interacción social adecuada. La autoestima puede desarrollarse de una manera suficiente, pero también deficiente. Puede ser de una manera positiva, pero también puede ser de una manera negativa. Es decir, podemos encontrar una autoestima baja,
que va a poder, de repente, que dada esa autoestima baja, vamos a tener problemas con la interacción social. Entonces, la autoestima es importante para tener una interacción social sana. Es importante, importantísimo. ¿Saben por qué? Porque la autoestima va a estar a la par relacionada, nada menos con una buena salud mental. Si yo tengo una autoestima adecuada, entonces puedo tener una buena salud mental porque me apruebo. Porque no hay situación más difícil que no aprobarse o desaprobarse a sí mismo, no aceptarse. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si obviamente no tengo una buena autoestima? Me voy a sentir incompetente. Me voy a sentir menos que las otras personas. Y si yo no me acepto, obviamente voy a sentir que los demás tampoco me aceptan. Y finalmente me voy a sentir triste, deprimido, desolado. Entonces, por eso es importante desarrollar una autoestima adecuada. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué, pues, profesora, yo tengo ese tipo de autoestima, a veces bajo, o de repente soy muy soberbio, de una autoestima exagerada, porque todos los extremos hacen daño? Muy bien. Es que existe a lo largo de nuestra vida agentes importantes en la formación de nuestra autoestima. Por ejemplo, tenemos los padres. Nuestros padres son los principales agentes para que nos formen nuestra autoestima. Donde nosotros abrimos los ojos en esta constelación familiar y la forma que ellos tienen de interactuar con nosotros y las cosas que nos dicen nos van alimentando. O nos pueden disminuir, pueden crear una baja autoestima cuando existe una situación de maltrato. Recordando que no solamente estoy hablando de un maltrato físico, que en algunas familias todavía ejercen, sino de un maltrato psicológico, donde los padres a veces tratan a los hijos con apodos, donde los padres a veces se burlan de los desaciertos de los hijos, o donde los padres humillan y le dicen a un hijo, tú no sirves para nada. Esa palabra de un progenitor le puede marcar la vida a un niño para siempre, porque el niño va a mentalizar, no sirvo para nada. O esa palabra del padre o la madre que le dice a su hijo, inútil. Y eso le va a marcar para toda su vida, soy un inútil. ¿Y no sabe por qué no logra cosas? Porque desde niño se le ha insertado el cliché, soy inútil. Miren qué delicado es esta situación. Y a veces no comprendemos por qué nuestros hijos tienen una baja autoestima. Entonces, un agente son los padres, que ellos son prácticamente los primeros agentes en la experiencia de sí mismo, o sea, del niño, donde el niño va a sentir si es amado, y si el niño es amado por sus padres, ese niño se va a sentir que es digno de ser amado en la vida. Si el niño es maltratado o rechazado por los padres, ese niño, cuando deja de ser niño, va a sentir que no es digno de ser amado. Entonces, las personas, digamos, que edifican la autoestima en la primera infancia son los padres, los que van construyendo paso a paso la autoestima del hijo, de la prole. También los otros significativos. ¿Quiénes son los otros significativos? Los compañeros de clase, los amiguitos con quien vamos a interactuar el día a día en el colegio, porque casi todos los días estamos en el colegio. Los amiguitos que viven por la casa. Son los otros significativos que también van a marcar nuestra autoestima. Mediante sus opiniones, mediante la forma como interactúan contigo. A veces hay niños en la escuela que ponen apodos a sus compañeros.
Entonces, obviamente este niño es un niño que también ha sido víctima de alguna manera de violencia y que tiene baja autoestima, pero viene y irradia esa carga negativa frente a otros niños y también a estos niños los va flagelando y las va minimizando su autoestima. Entonces, los otros significativos son personas muy importantes en la etapa de socialización del individuo, que son agentes que van al interactuar con el individuo, de alguna manera van a ir formando la autoestima de la persona. Otra situación es la autoobservación, es decir, cómo te ves tú a ti mismo, donde el sujeto, con mayor grado de conciencia interiorizada, va a poder percibirse, va a poder, digamos, darse cuenta, percatarse de cómo su actitud, cómo su conducta va a influir en la relación con otras personas y obviamente consigo mismo. Y para eso tenemos algunas áreas de expresión. Por ejemplo, en el aspecto cognitivo, es decir, las áreas en donde se expresa la autoestima. ¿En qué áreas expresamos nosotros la autoestima? ¿Cómo me doy cuenta de tu autoestima? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Cómo es tu pensamiento sobre ti mismo? No, yo creo que no puedo, no lo voy a lograr. Ah, ese pensamiento es porque estás teniendo una baja autoestima, que en donde no te sientes capaz. Pero si tu pensamiento es optimista, entonces yo tengo una autoestima adecuada. Entonces uno tiene que pensar de manera positiva. Entonces el pensamiento, tus ideas, tus creencias sobre ti mismo, del mundo, del futuro, es importante. Es la forma que expresas tu autoestima. Pero si no te tienes confianza a ti mismo, no sé, voy a intentar a ver si es que ingreso. ¿Cómo que vas a intentar? No, tú tienes que decir, voy a ingresar, yo puedo. Cognitivamente primero nos preparamos. ¿Cómo es el aspecto afectivo? Expresada en estados de ánimo, cómo van tus emociones, cómo van tus sentimientos sobre ti mismo. Me amo, me valoro, me respeto, ¿no? Entonces, el aspecto afectivo es importante. ¿Cómo va tu aspecto conductual? Es decir, la forma como tu conducta se manifiesta. Entonces yo puedo ver cómo está tu autoestima. Soy un líder, soy proactivo. Y el aspecto relacional, que tiene que ver a cómo tú te interactúas, cómo te relacionas con las otras personas. Si tú eres una persona sumisa, entonces tienes baja autoestima. O si eres una persona soberbia, tienes una autoestima exagerada. Pero si eres una persona que trata a los demás con respeto, es porque se respeta a sí mismo. Por eso, esos chicos que hacen bullying en la escuela, que insultan, que ofenden, tienen problemas con su autoestima. O tienen una autoestima exagerada, o tienen una autoestima baja. Lo importante es tener una autoestima adecuada para relacionarse en forma coherente. Y hablando de los tipos de autoestima, veamos la autoestima baja. Entendemos nosotros, pues, que la autoestima se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa, ¿no? La autoestima baja, la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa. Es decir, es una persona que se siente rechazada, es una persona que cree que no es digna de ser amada porque no se ama a sí mismo, porque se ha desaprobado a sí mismo. Entonces, por lo tanto, si es que no se aprueba a sí mismo, implica que es muy difícil que esta persona pueda lograr ciertas metas, objetivos en la vida, porque no se siente capaz, porque no se siente hábil, porque no
tiene conciencia de sus destrezas y no va a poder alcanzar ese desarrollo pleno que todos buscamos. ¿Cuáles son estas características de esta persona que tiene baja autoestima? Obviamente es una persona que a la mínima situación de problemas, de situaciones adversos, se siente inadecuado, inapropiado en la vida. Es hipersensible a la crítica. Si alguien le hace una observación, mira, fíjate que esto está fallando, no, ya no sirvo para nada. Se fue al extremo. Es hipersensible a la crítica. Y presenta un deseo excesivo por querer complacer a los demás, porque como tiene baja autoestima, intenta ser, entre comillas, aceptado por el grupo. En ese afán intenta ser demasiado complaciente. Y muestra, obviamente, que es una persona indecisa. No sabe ni lo que quiere, no tiene cosas claras, porque es una indecisión increíble. Hoy día dice una cosa, mañana dice otra cosa. Y se siente culpable de todo. Dice, yo soy culpable de todo. Y obviamente este conjunto, pues, de aptitudes en su autoestima baja, lo va a llevar siempre a una tendencia a la depresión, a la tristeza, a la profundidad, quiere estar en su cuarto, aislado de todo, mejor no hablo, no me socializo, etc. Y luego tenemos también, ¿qué nos dice Ciro? Más alto que el sol, profesor. Ya. Tenemos también la otra autoestima que es la exagerada. Esa es la que podríamos decir que se cree lo máximo, ¿no? Como nos dice Ciro, lo más alto que el sol. Bien, entonces, la autoestima exagerada ya es el extremo. Es decir, la persona se siente por encima de los demás, pero realmente no está por encima de los demás. No lo está, pero se siente, ¿no? Está creado de que está por encima de los demás. Es una persona que cree que es la excelencia o la perfección, pero no responde, les digo, a la realidad. Y se caracteriza por ser esos individuos prepotentes, narcisistas, egoístas incluso, ¿no? Y estas personas, cuando tienen un problema, no son capaces de reconocer sus errores, no son capaces, le echan la culpa a todo el mundo tiene la culpa, pero menos ellos, porque su autoestima exagerada no le permite. Son personas que no aceptan su fracaso en la vida, porque se sienten pues omnipotentes. Y esto vamos a observarlos de repente mediante algunos trastornos psicológicos de personalidad, por ejemplo, los narcisistas, los maníacos, los que tienen es un delirio de grandeza, yo soy como se cree en Superman, ¿no? Entonces, estas personas, como no toleran pues el fracaso, obviamente cuando sucede, tienden también a sufrir de una depresión aguda. O en otros casos empiezan a expresar una situación de ira, de arrebato, ¿no? Y en forma colérica, no aceptar, pensar que es algo injusto, que él no puede a él nadie negarle nada, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación también extrema, bastante delicada, tanto como la autoestima baja y la autoestima exagerada. Pero tenemos la autoestima adecuada, llamada también saludable, que es la aceptable, la pertinente, donde la persona se siente seguro de sí mismo, tiene conciencia de sus propias capacidades, de sus acciones, de sus opiniones. Es una persona que frente a los demás se relaciona en forma adecuada porque como se ama, se estima, se valora de manera adecuada, también trata a los demás con esa situación de respeto. Son personas que su pensamiento es optimista, ¿no? Yo puedo, lo voy a lograr, yo estoy en la pre, voy a llegar hasta el final, yo puedo ingresar, sé que lo haré, me voy a preparar conscientemente, voy a estudiar como si. Entonces, una persona optimista, es una persona que es capaz de reconocer sus propios errores, pero algo importante, reconoce sus errores para
lograr que en función a ese reconocimiento pueda nuevamente encaminarse con fuerza. No sea vilana, sino más bien de esos errores aprende para surgir, porque tiene una autoestima adecuada. Entonces, es importante que empecemos a desarrollar esa autoestima adecuada, obviamente con los pasos que hemos dicho, ¿no? Comenzamos con el autoconocimiento y la capacidad de incorporar pensamientos positivos en nuestras vidas. Y para eso, tenemos algunos componentes de la autoestima, como para hacer un feedback, una reflexión. Dentro de esos componentes de autoestima tenemos el autoconocimiento, como bien les decía, que es conocerse el por qué, el cómo actúo y siento. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué me siento así? ¿No? Entonces, ese por qué me va a ayudar a tener un autoconocimiento. El autoconcepto es las creencias que tú tienes de ti mismo. ¿Cómo te crees a ti mismo? Que se va a manifestar obviamente mediante tu conducta. Entonces, es decir, si tú te crees capaz, competente, entonces vas a ser capaz y competente. Pero si tú te crees incapaz de sobresalir, de lograr algo en la vida, entonces no lo vas a lograr. Por eso es importante trabajar también el autoconcepto. La autoevaluación, esa capacidad interna de evaluar las situaciones buenas o malas que te puedan suceder a lo largo de la vida, en la cual tú, si has tenido alguna situación difícil, compleja, complicada, de dificultad o de fracaso, con esa autoevaluación tú vas a aprender a crecer de esos errores. Entonces es importante empezar a hacer una evaluación de lo que es bueno y lo que es malo. Y tu autoaceptación, es ese reconocerse y admirarse a sí mismo, la forma de ser y la forma de sentir. El amor incondicional que tienes a ti mismo, por encima de tus limitaciones, por encima de tus defectos. Basta ya de estar torturándote a ti mismo, que no me gusta mi rostro, que no me gusta mi cuerpo, que no me gusta mi brazo, que no me gusta mi piel. Basta. Ya es hora de que practiques la autoaceptación. Abrázate a ti mismo. Me acepto como soy. Me amo, me valoro. Eso te va a hacer crecer en tu autoestima. El autorrespeto, la satisfacción de poder lograr tus propias necesidades y tus valores. La capacidad de manejar tus propias emociones y sentimientos. Tienes que tener autorrespeto. Es decir, a veces podemos tener una situación de cólera con otras personas, pero respétate a ti mismo. No controla tus impulsos. No grites como un iracundo. No, eso no es saludable. No es que soy adolescente. No, eso no es justificable. Tienes que aprender a controlar tus emociones, respetarte a ti mismo, tu imagen, tú como persona, como ser humano, el autorrespeto. Y respetar tu cuerpo. Que tengo cólera, me voy a flagelar a mí mismo. No, de ninguna manera. Respétate, ámate, valórate. Todo y cada uno de estos componentes son lo que forman la autoestima. Empecemos a practicarlos en el día a día. Y la imagen corporal, algo que realmente nos preocupa mucho, principalmente cuando estamos en la adolescencia, ¿no? ¿Qué entendemos por imagen corporal? Esa representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo. Pero a veces nosotros confundimos
¿no? Esa representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo. Ahí ustedes en imagen, en imagen corporal van a ver una señorita, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es decir, la imagen corporal, aquella representación que nos formamos de nuestro cuerpo, la forma como éste se nos aparece. La imagen corporal es la forma o el modo en que tú te percibes, que te imaginas, cómo te percibes, cómo te imaginas a ti misma, cómo te sientes. Esa vivencia que se relaciona con la personalidad y el bienestar. Entonces, algunas personas confunden lo que es la imagen corporal con lo que realmente es la apariencia física. Cuando nosotros hablamos de apariencia física e imagen corporal, debemos tener claro esa diferencia. La apariencia física se refiere a las características externas que se perciben, ¿no? Del cuerpo de una persona. Mientras que la imagen corporal es aquella percepción, la percepción que yo he elaborado, que se crea el sujeto de sí mismo. Esa es la imagen corporal. Yo tengo una imagen corporal. Por ejemplo, en este caso vemos a la señorita. Ella, en su apariencia física, es una persona delgada. Diríamos que está ok en su peso. Pero en su imagen corporal, ella se ve obesa. Y por eso ahí podríamos hablar de una distorsión de la imagen corporal, una inadecuada percepción de la relación con el cuerpo. Entonces ahora están entendiendo, la percepción física, una cosa es la apariencia física, tal cual como es la persona, y la imagen corporal es la interpretación que tú creas de ti mismo. Entonces, desgraciadamente nosotros vivimos en una sociedad donde hay mucho estereotipo, mucho cliché, y en esta cultura, pues, occidental se fomenta mucho la atención en cuanto al cuidado de la apariencia física, donde a veces se utilizan ciertas industrias de belleza como los cosméticos, las cirugías, los gimnasios, la ropa, etcétera. Que a veces, cuando esto llega a un extremo, se promueven ciertos modelos de belleza irreal, distorsionada, y hacen que nosotros vamos a querer alcanzar un estereotipo que no nos corresponde a los latinos. Y en ese afán, muchas personas terminan mellando su propia autoestima, ¿no? Porque quieren alcanzar algo que no nos corresponde como característica nuestra. Entonces, empieza a tenerse una preocupación excesiva o incluso una insatisfacción por la forma, ¿no? De nuestro cuerpo y que llega a ser hasta una distorsión patológica, como por ejemplo vemos en este caso. Por ejemplo, si esta señorita tiene una apariencia física adecuada, pero ella en su imagen corporal se ve obesa, entonces puede dejar hasta de consumir alimentos y puede llegar a ser una anorexia, ¿no? Y eso obviamente va a tener ciertas dificultades en su salud. Entonces ahí vemos situaciones muy difíciles. Y esto pues dado por todo este conjunto de la sociedad occidental, ¿no? Que a veces nos da muchas imágenes que no son realmente las más adecuadas o realistas para nosotros. Y se produce esta distorsión de la imagen corporal que terminan siendo trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria, la anorexia, la bulimia. O ahora los jóvenes, ¿no? Hay programas donde entra un joven a hacer esas competencias que hacen en algún programa televisivo, donde hacen supuestamente concursos de fuerza, etcétera. Entran delgaditos los jóvenes y al poco tiempo, 2 meses, y ya aparecen unos músculos. Y le preguntan, ¿y cómo así han podido lograr esos músculos? Ah, es que a full gimnasio. Entonces los adolescentes que están mal informados, entonces yo, mamá, quiero ir al gimnasio. Gimnasio mañana, tarde, noche. Un año en el gimnasio, 3 turnos. Y no han desarrollado esos músculos prominentes. Es que estos jóvenes que entran a la televisión, de repente consumen otras cosas.
para lograr esos músculos, que no son cosas en forma natural. Y hay los jóvenes que se dejan llevar por un estereotipo y quieren alcanzar una imagen que no les corresponde, que es mentira, que es por producto solamente porque es verdad que el ejercicio de gimnasia te va a ayudar, pero no puedes desarrollar unos exagerados músculos que son productos de otras cosas. Entonces hay que tener cuidado con nuestras decisiones. ¿Y qué vamos a reflexionar acerca de la comprensión de los demás? ¿Cómo van tus competencias sociales, estimado estudiante? ¿Cómo va tu manejo adecuado en las relaciones con los otros? ¿Te estás llevando bien con las personas que te rodean, comenzando con la familia? ¿O todo el día te pasas discutiendo con la familia, en peleas, en resentimientos, en conflictos, con los hermanos, con los tíos, con los abuelos, con los padres? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué a veces no entablamos una relación adecuada? ¿Qué es lo que nos impide? Entonces, hay que analizarnos acerca de nuestra competencia social. Y cuando hablamos de competencia social, debemos saber cómo te estás comportando. ¿Cómo va esa comprensión de los demás? Es decir, la comprensión de los demás es el desarrollo de la conciencia de sí mismo. ¿Cómo te desarrolla tu conciencia de sí mismo? Que permite que la persona se dé cuenta de las otras personas sin perder su propia identidad, por supuesto. Ese conocimiento y comprensión de los demás va a implicar una competencia social, que nosotros debemos tener una obligación moral de desarrollar verdaderamente una competencia social, de llevarnos bien con los demás, de ser personas que puedan tener una capacidad de una expresión constructiva, tanto tus opiniones y sentimientos, no con una intención de destruir a la otra persona, sino de siempre darle un aliciente, un granito de arena para que la persona también crezca como tal. Y eso va a mejorar tus relaciones con esa persona, tu capacidad de escucha, tu situación empática. Entonces, desarrollar cada uno de estos puntos es realmente importante para nosotros. Por ejemplo, la expresión constructiva de las opiniones y sentimientos. ¿Cómo va la situación de asertividad? ¿Cómo es tu asertividad con las personas? Entendiendo que la asertividad es la capacidad que tiene el individuo de poder decir sí cuando realmente lo desea y es algo que va de acuerdo a tu bienestar, tanto psicológico como físico. Y aprender a decir no cuando realmente no lo deseas, cuando va en contra de tu propio bienestar, tanto psicológico como físico. Pero aprender a decirlo de una manera adecuada, no de una manera bélica, de una manera de, digamos, de discusión, de conflicto, sino sin lacerar a la otra persona, con un manejo adecuado de tus emociones. Entonces, la asertividad es importante trabajarlo. Entonces, la conducta asertiva es aquella que te va a permitir expresar adecuadamente tus sentimientos, tus opiniones, tus pensamientos, pero en el momento preciso, en el momento oportuno. Y obviamente empleando los términos, las palabras adecuadas, el respeto hacia el derecho de la otra persona. Ese es un estilo realmente adecuado que debemos todos los días ejercerlo. Y si no lo tienes, pues colócalo como una de tus metas, el aprender a ser una persona asertiva. Ustedes habrán escuchado a veces que hay personas que en un diálogo de repente no está de acuerdo, pero se calla, no dice. Y después en otra ocasión pasaron
semanas, hasta meses, y en una discusión X dice, pero yo no estaba de acuerdo, pero yo pensaba que no era así. Pero ¿por qué no lo dijiste en el momento? Esa es la pregunta. ¿Por qué has dejado que se acumule un montón de resentimiento para que después en otra discusión X que ya no tiene nada que ver con esa, lo digas? Porque no estás practicando tu asertividad. Entonces, hay que practicar, decir las cosas, exteriorizar lo que siento, lo que pienso, si estoy de acuerdo o no, pero en el momento preciso, con las palabras adecuadas, sin maltratar, violentar a la otra persona, ¿no? Eso es muy importante. Y el otro punto, la escucha activa. ¿Qué está sucediendo con la escucha activa? Realmente es una situación bastante preocupante porque hoy en día vemos que estamos fallando en la escucha activa. Por ejemplo, los padres dicen a sus hijos, por favor, vengan a almorzar, pero los hijos van a almorzar en vez de llevar los cubiertos, lo primero que llevan es su celular. ¿Qué está pasando con los jóvenes? En las mesas, los celulares, todos están con sus celulares. Que no se pueden desconectar un momento del almuerzo del celular. Y lo peor, que a veces los padres entablan una conversación en la mesa, un diálogo, etcétera, y los hijos no están escuchándolo, ni siquiera lo miran, están mirando el celular para ver si en el WhatsApp ya le llegó un nuevo mensaje o si ya alguien le escribió en el Facebook, lo ignoran. Entonces, no hay una escucha activa, porque la escucha activa es esa relación directa en la cual se van a poder, digamos, las personas, los participantes de esa escucha activa se van a observar, se van a participar en el diálogo mediante preguntas-respuestas, van a aclarar pensamientos, sentimientos con el interlocutor. Entonces, la mamá a veces le está hablando y le pregunta, hijo, ¿tú estás de acuerdo? Y el hijo dice, ah, ¿qué? ¿Qué me decías? Increíble. Ha dado todo un discurso y nadie sabe qué estaba diciendo. Entonces tú, hijito, tampoco. Entonces, estamos en un gran problema de escucha activa, estimados estudiantes. Y es un peligro esto de la escucha activa, porque después los mismos jóvenes se sienten aislados, se sienten solos, incomprendidos. Porque cuando se les entabla una conversación, no sabemos escuchar, no sabemos interactuar, no sabemos prestar atención, estamos jugando con el celular, estamos viendo otro distractor, ignoramos. Entonces, tenemos que ponernos como meta el mejorar nuestra escucha activa. Y la empatía es otro punto importantísimo. Es la capacidad de comprender esos sentimientos, esas emociones de las otras personas y no ser indiferentes. Esta capacidad se va a construir en función al autoconocimiento. Ese autoconocimiento de tus emociones, de tus sentimientos, que te va a impulsar a que tú puedas salir hacia adelante y mejorar tu contacto con el otro. Entonces, la empatía, comprender los sentimientos de las otras personas. Y no decir, no, esto no me va a suceder nunca a mí, porque el mundo da vueltas y lo que ahora le puede pasar a alguien, a veces no queremos, pero nos puede suceder a nosotros. Entonces tenemos nosotros que aprender a ser empáticos y comprender de que esa persona en ese momento necesita tu solidaridad, tu comprensión. Muy bien. A ver, parece que la diapositiva no nos está funcionando. Vamos a ver. Un minuto, por favor. Vamos a bajar. Vamos a bajar esto.
vamos a intentar de repente recuperar la presentación. Un momento, por favor. Algo está pasando aquí. Vamos a ver. A ver, ¿se logra ver la diapositiva? ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, le ¿Sí? escuchamos. Ya. ¿Y se logra ver la diapositiva o no se logra ver la diapositiva? Sí, también se está viendo el ejercicio. Ah, ¿sí? Sí. Ya, pero lo que no logro ver soy yo. A ver. A ver. Es que, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? Voy a tratar de no salir. A ver. Se está viendo, me dicen el ejercicio, ¿no, chicos? Yo no logro verlos a ustedes, pero intentaré. Ya. Bien, chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Eh, a ver. Voy a comunicar un ratito con la tutora, un minuto, por favor.
¿Ya? Bien. Entonces, estábamos viendo nosotros sobre los estilos de comunicación. Tenemos el estilo, por ejemplo. ¿Por qué es importante el estilo? Porque es la forma como uno va a intercambiar sus ideas, va a intercambiar los mensajes y cómo transmite esas ideas hacia las demás personas. Pero en la comunicación tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es básicamente, en este caso, cuando uno se expresa mediante las palabras, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Estoy haciendo uso de las palabras. Y la comunicación no verbal es básicamente el 70% de la comunicación, que son los gestos, los brazos, etcétera, cómo uno se expresa. Y en cuanto a los estilos, nosotros tenemos 4 estilos en este caso. El estilo pasivo, que es aquella persona que no hace contacto con el otro en cuanto a su mirada, es débil en cuanto a su voz, en sus gestos de desvalimiento, hay vacilaciones, es una persona que no es capaz de expresar sus sentimientos, sus opiniones, ¿no? Y siempre está con rodeos. En cuanto al estilo agresivo, tiene una mirada penetrante, como vemos aquí, en este caso levanta la voz, es una persona que imponente hacia la otra persona, tiene un tono desdeñoso, le gusta humillar, ofender a los demás, es una persona que habla en forma amenazante, entonces esta persona incluso hace que los demás se alejen de él. El pasivo agresivo es una persona que tiene la combinación de estos dos, pero lo hace de una manera muy sutil, es decir, siempre es la persona que tiene en la puntita de la lengua el veneno, ¿no? Posturas corporales de desacuerdo, disimulo, pero le gusta ser irónico, no burlarse de los demás. Y socialmente es aceptable porque no se dan cuenta si es agresivo o no. Y el asertivo es lo ideal, es la persona que tiene un contacto ocular directo, que habla en forma fluida, tiene serenidad, firmeza, es una persona que respeta al otro, no atropella ni ofende, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en ese sentido, es importante practicar el estilo asertivo. Veamos nosotros el ejercicio. Establezca relación entre los aspectos, entre los casos presentados, los tipos de autoestima que corresponden. Tenemos aquí el primero que dice, José considera que es un ser superior que todos. Deben obedecerle tanto en casa como en su centro laboral. Cada vez que Amelia asiste a un examen, en la universidad confía en sus capacidades de poder conseguir buenas notas. Adolfo regala sus colores a sus compañeros del tercer grado de primaria para que no le aíslen en el recreo. Tenemos autoestima exagerada, autoestima baja y autoestima saludable. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra respuesta entonces? Letra B. Muy bien. Joseph, Jordan, Maricielo, Urpi, Valentina, Gala, Rudy. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Letra B. Tenemos aquí otro ejercicio. Abelardo es un estudiante universitario que no asistió a la fecha de su examen final. Cuando sus amigos le preguntan sobre ello, él les cuenta que desde que estaba en el colegio se considera poco inteligente y que ahora constantemente duda de su capacidad para la carrera. Por ello no se atrevió a asistir al examen. Según los componentes de la autoestima, el caso de Abelardo está principalmente relacionado con, ¿cuál sería la respuesta? Letra B. Muy bien, Ciro. Letra B. Correcto. Muy bien, chicos. Y por favor, les pido a la velocidad de luz iniciar la encuesta. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Perfecto. Gracias.